Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy los saludo desde la Catedral La Inmaculada, desde nuestra ciudad, acompañada del Padre Eduardo Díaz, vicario general de la Diócesis de Barranca Bermeja. Padre, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y me alegra mucho de poder dirigirme a todos ustedes a través de este programa, que es un programa que da un mensaje, digamos, de esperanza, un mensaje de nueva visión y que nos invita precisamente a un compromiso, a un avanzar juntos para la construcción de un mundo mejor. Bien, el Padre Eduardo Díaz, como todos sabemos, ha sido reconocido en nuestra ciudad por caminar junto a nosotros, junto al pueblo de Barranca Bermeja, en aras de reivindicar los derechos de nuestra comunidad. Padre, empecemos hablando de esta semana tan importante, la Semana Mayor. ¿Cómo estuvo la Semana Mayor en Barranca Bermeja? ¿Cuál es el balance? ¿Asistieron los fieles a la iglesia? Mira, yo creo que la respuesta fue muy satisfactoria en todas las iglesias. Nosotros tenemos en Barranca Bermeja 18 parroquias y cada una de esas parroquias tiene otros centros de culto y realmente fue la participación, no solamente como asistencia, sino también como tomar parte en la celebración, considero que fue satisfactoria en las diversas celebraciones, tanto del Domingo de Ramos como del jueves, el viernes y el sábado santo. Además, en las diversas parroquias se realizaron algunos actos especiales los días lunes, martes y miércoles para ayudar a preparar a las personas para la celebración de la Semana Santa. Y también en estos pues tuve una participación de muchas personas que vinieron precisamente para tener la oportunidad de estar más preparados, más atónica con el ritmo y el sentido de la Semana Santa. Muy bien. Padre, si bien es cierto que todos los días de la Semana Santa son muy importantes, hay 3 días que son de mayor significado, como es el jueves, el viernes santo y el domingo de resurrección. Empecemos hablando del jueves santo. ¿Cuál es el significado de ese día? Mira, estos 3 días que llamamos el Triduo Sacro son para nosotros, a través de la figura de Cristo, una invitación para reflexionar y vivir y comprometernos en cuanto al sentido de nuestra vida. El Jueves Santo, que es el punto de partida del Triduo, es un día dedicado especialmente al tema de comunión. Es la comunión de Cristo con los apóstoles, expresada en la última cena y expresada en la institución de la Eucaristía. Cristo se nos entrega por medio de la Eucaristía para seguir presente con nosotros. Y como dice el Evangelio de San Juan, tanto amó a los suyos que los amó hasta el límite, hasta el extremo. Entonces, el mensaje que nos da el Jueves Santo es el mensaje del amor, en el sentido en que la vida no la podemos centrar solamente en la satisfacción de las necesidades personales, en el trabajar, consumir y volver a trabajar para volver a consumir, sino que tenemos que entender que la realización de mi vida se hace siendo yo más, pero siendo más con los demás y para los demás. Bien, Padre, sí es cierto, todos los días de la Semana Mayor son días importantes, de mucho significado, pero los 3 últimos días, el jueves, el viernes y el domingo,
lo son mucho más, teniendo en cuenta pues desde la iglesia que el Jueves Santo nos llama a la unión. Hablemos un poquito más sobre este tema, sobre este mensaje. ¿Qué significa el Jueves Santo? Mira, el Jueves Santo, en el cual celebramos la última cena cuando Cristo se despide de los apóstoles, el mensaje nos viene dado por el mismo Evangelio cuando nos dice: Cristo amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el extremo, los amó hasta el límite. El lavatorio de los pies, que es la celebración característica del Jueves Santo, y la institución de la Eucaristía son las formas como Cristo nos señala el ideal que Él nos está planeando, presentando, de vida en unidad. O sea, es un llamado para que nosotros no hagamos de nuestra vida simplemente una búsqueda de respuesta a las necesidades y las aspiraciones personales, sino que esa realización personal que todos buscamos la enmarquemos dentro de la comunidad y nos lleva a vivir en la comunidad. O sea, la realización plena de la persona, nos presenta a Cristo, es el ser más, pero ser más con los demás y ser más para los demás. Ese es el mensaje fundamental que nos da el Jueves Santo, el mensaje, podemos llamar, de la unidad en el amor. Y ese mensaje Cristo nos invita a vivirlo en las diversas circunstancias de nuestra vida, comenzando lógicamente por la familia, construyendo una familia unida en el amor, en la justicia, en la paz, pero también no encerrándonos solamente en la familia, sino preocupándonos por el barrio, preocupándonos por nuestro sitio de trabajo, preocupándonos por la ciudad, preocupándonos porque la sociedad misma, en sus diversas instancias, viva en esa unidad y en esa justicia. Y se haga un compromiso para superar todas aquellas barreras que impiden y destruyen la unidad. Llámese violencia intrafamiliar, llámese injusticia social, llámese guerra o violencia, todos aquellos elementos que impiden realmente esa vida en unidad, nosotros debemos comprometer a buscar superarlos y a buscar ser generadores de unidad. Bien, Padre, ¿no resulta un poco contradictorio el Viernes Santo, teniendo en cuenta que el jueves hablamos de amor, hablamos de unión, pero el Viernes Santo es el día en el que matan a Jesucristo? Mira, lo que pasa es que el Viernes Santo nos presenta la otra cara de la moneda. Entonces nos dice, somos constructores de amor, pero esa construcción no es simple, no es plana, no es tranquila, sino que en nosotros mismos y en la sociedad hay una contradicción, que es lo que llamamos el pecado, que es nuestra tendencia a desviarnos del camino y nuestra tendencia a buscar bienes inmediatos sacrificando lo que está más allá, ¿no? Entonces, como decía San Pablo, él decía, yo soy buena persona, yo sé lo que es bueno y yo sé lo que hay que hacer y yo quisiera hacerlo, pero muchas veces a la hora de la verdad termino haciendo lo contrario. Entonces, esa es la contradicción interna que nosotros llamamos el pecado. Pero eso que se da en nosotros mismos, se da también en la sociedad. O sea, cuando una persona trata de trabajar por la justicia, trata de trabajar por la unidad, trata de superar todas estas barreras de división que mencionábamos, viene
la persecución, viene la contradicción, vienen los conflictos, viene la muerte. Como dice el refrán, el que se mete de Salvador sale crucificado. O sea, si nosotros vamos a trabajar por la comunidad, tengamos en cuenta que ese trabajo por la comunidad no va a ser fácil, ni va a ser siempre muy placentero, porque vamos a encontrar momentos de contradicción, y es lo que nos explica el misterio de la pasión de Cristo. Cristo, que pasó la vida haciendo el bien, como nos dice San Pedro, pero que se ve enfrentado a personas a las cuales no les convenía eso que Cristo estaba viviendo y eso que Cristo estaba haciendo. Entonces, ellos tratan de destruir ese germen de unidad, porque ese germen de unidad cuestiona la forma como ellos están llevando su vida y como están llevando la sociedad. ¿Cómo traduce eso a la actualidad, a lo que estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad? Mira, yo lo traduciría en esta forma. Comprometámonos en crear la unidad sin tener miedo a los conflictos. ¿Ya? Sepamos que si nosotros nos comprometemos a la unidad en la familia, a la unidad en el sindicato, a la justicia en la empresa, a la superación de la corrupción, a la integración de la sociedad, eso nos va a traer contradicciones, nos va a traer momentos difíciles y estamos arriesgando. Pero esa es la condición para poder hacer algo, ¿sí? Si yo quiero pasar simplemente una vida tranquila, entonces no voy a poder hacer un compromiso efectivo para la transformación de la realidad y de la sociedad. Bien, antes de hablar del domingo de resurrección, continuemos hablando de lo que lleva hoy día a la degradación de la familia, todo lo que vemos día a día, lo que vemos en los medios de comunicación, la desunión, la guerra, la violencia sistemática que se está dando en nuestro país. Mira, yo creo que hay toda una gama de problemas, toda una gama de contradicciones, toda una gama de barreras, pero que, de acuerdo a lo que nos han señalado los papas en las encíclicas, tiene como raíz la tendencia de las personas a centrarse en sí mismos, en sus intereses, en su bienestar, en lo que a ellos les interesa, y despreocuparse de la comunidad, despreocuparse de las demás personas. Entonces, cuando yo vivo para mí mismo, cuando yo vivo, digamos, yo vivo hacia adentro, en que todo lo que hago es para buscar mi propio beneficio, para buscar mi propia satisfacción. Muy frecuentemente, para lograr eso, yo corro el peligro de destruir a otros. Como decía una tira cómica de Mafalda, decía: nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Entonces, cuando la persona está centrada en el dinero, en el bienestar, en el poder, en la satisfacción de sus placeres, corre el peligro de ser destructor de la unidad y destructor de las otras personas. Entonces, ese es el llamado que Cristo nos dice. Por eso Cristo dice: el que quiere salvar la vida para sí mismo la perderá. El que es capaz de sacrificar su vida por el reino, o sea, por la construcción de una sociedad nueva, la salvará. Y ese es, digamos, como el matiz que introduce Cristo en el sentido de vida. No vivamos para nosotros mismos,
vivamos para los demás. Él dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y en otra parte dice, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Fijémonos que ahí cambia las categorías de vida, cambia el sentido de vida para una vida abierta a los demás y consiguientemente abierta a Dios. ¿Se ha perdido de pronto un poco el temor a Dios? Yo sí creo que se ha perdido el temor a Dios y en muchos se ha perdido como el sentido de Dios. O sea, muchos viven como si Dios no existiera. ¿Sí? Entonces hacen caso omiso y simplemente se llevan por sus intereses, por sus búsquedas, por su deseo de poder, pero no tienen en cuenta, digamos, toda la orientación de lo que Dios nos abre como nuevo horizonte de vida. O sea, Dios no nos quita la satisfacción de vida. Dios nos abre un nuevo horizonte mucho más amplio, mucho más rico, que nos permite darle un mayor sentido a nuestra existencia, no encerrándola en nosotros mismos, sino abriéndola a los demás y abriéndola al amor del Padre. Porque para nosotros lo más importante de Dios es el amor que Dios nos tiene a nosotros y que nos ha hecho sus hijos y que consiguiente somos hermanos y debemos vivir y tratarnos como hermanos. Bien, hagamos como un paréntesis, padre, y retomando nuevamente lo que tiene que ver con la Semana Mayor, se ha perdido también como esa tradición en los hogares colombianos, en Barranca Bermeja, de pronto de asistir a las iglesias en esta semana, del respeto que tiene el significado de esta Semana Mayor también, de pronto. Sí, yo creo que nuestra sociedad colombiana y barranqueña ha vivido y está viviendo el proceso que también se vive a nivel general, que hablamos del proceso de secularización, o sea, el valorar menos lo religioso, valorar menos esa dimensión de fe, esa dimensión de trascendencia, esa dimensión de Dios, y vivir dedicados pues a la producción, al consumo, al día a día, ya, a la búsqueda de satisfacción de las necesidades, pero perdiendo esa dimensión de apertura a Dios y de apertura a los demás. Porque no es solamente que se haya perdido el sentido de Dios, sino que se ha perdido también mucho el sentido de comunidad, el sentido de familia, el sentido de comprometernos con las otras personas y comprometernos a crear una sociedad nueva y distinta. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Porque uno, pues cuando yo era joven, lo que a uno más le gustaba en su época era asistir a la iglesia, pertenecer a los diferentes grupos de la iglesia, pero hoy día los jóvenes lamentablemente y las circunstancias de la sociedad lo han llevado a que pertenezcan a un grupo, a otro, que se vayan a la drogadicción, al alcoholismo y no se encaminen a la iglesia. Mira, yo creo que en los jóvenes podríamos decir que pasan dos cosas. Una, que es la que pasa en nosotros también, que es lo que estábamos hablando, de centrarnos mucho en lo material, en lo inmediato, y perder de vista el sentido de Dios, el sentido de religión, el sentido de fe. Ese es un aspecto. Pero el otro tiene que ver con el lenguaje, en el sentido de que los jóvenes tienen una forma distinta de expresar sus valores,
una forma distinta de comunicarse, una forma distinta de valorar las cosas. Y yo creo que en la iglesia no hemos logrado todavía hacer un cambio que nos permita dialogar realmente con los jóvenes y hacer significativa la religión a ellos. Fíjese, por ejemplo, los momentos en que el Papa fue a Brasil y que congregó miles y miles de jóvenes y que estuvieron con él todo el tiempo. ¿Por qué? Porque fue capaz de expresar esa fe en términos nuevos, que fue también lo que encontramos nosotros en Juan Pablo II. Entonces, nosotros en la iglesia tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar también las formas de vivir, de celebrar, de actuar de la iglesia, que sean más significativas para la juventud. Y ese es un esfuerzo continuo, porque al fin y al cabo la juventud siempre está cambiando y lo que son los jóvenes de hoy, lo que eran hace 20 años y lo que van a ser dentro de 20 años, son realidades nuevas en las cuales hay que hacer lo que llaman en la iglesia el esfuerzo de inculturación, o sea, lograr expresar la fe cristiana en términos significativos para las nuevas culturas, sobre todo las culturas juveniles. Y es el llamado que también hace el Papa, ¿no? A todo el mundo, la renovación. Exactamente. Bien, padre, hablemos ahora del Domingo de Resurrección, el significado de este día. Mira, el Domingo de Resurrección tiene, pues como sentido de la celebración, el hecho de que Cristo está vivo. Cristo está vivo y está con nosotros. Ese es el mensaje central de la resurrección. Dios no está muerto. ¿Ya? Ahora, esa vivencia de Cristo, ¿qué nos dice? Nos dice dos cosas. Primero, nos recuerda que Cristo nos trae una forma distinta de vivir, un sentido distinto de vida, no centrado en nosotros mismos, sino abierto hacia los demás. Entonces, es una invitación a una vida nueva, es una invitación a un cambio, es una invitación a ese sentido de comunidad y ese sentido de hijos de Dios. Pero la segunda parte del mensaje nos señala que esa realidad solo es posible con la ayuda de Dios. O sea, que no está en nuestras manos ser siempre fieles a esa forma de vida, porque somos inconstantes, porque nos atraen las cosas inmediatas, ¿ya? Entonces, fácilmente nosotros, como decía San Pablo, queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal. Entonces, la resurrección de Cristo nos dice, Cristo está dentro de cada uno de nosotros. O sea, Cristo resucitado se manifiesta como Dios. Y Dios no está así como tú estás allá y yo estoy aquí, o como estaba antes Cristo y la Magdalena, que eran dos personas separadas, sino que Cristo resucitado está dentro de nosotros, y está dentro de nosotros siendo la fuerza, siendo realmente el empuje. Entonces, para vivir esa vida nueva, nosotros tenemos que abrirnos a esa presencia de Cristo, a ese impulso de Cristo, y ahí es donde actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace capaces de dejarnos mover por Cristo, de dejarnos llevar por Cristo a ese nuevo horizonte de vida, que es una vida en el amor, que es una vida en comunidad.
Bien, precisamente, Padre, ya para terminar nuestro programa, ¿cuál es ese mensaje de amor, de unión a todas las familias barranqueñas, a toda la clase trabajadora que nos veas en este momento? Mira, el punto de partida de todo este proceso es la familia. Si nosotros logramos tener familias unidas, familias estables, familias que realmente buscan realizarse como grupo, como familia, estamos sentando las bases de una nueva sociedad y de una nueva iglesia. Por eso es que la iglesia, cuando habla de la familia, dice: la familia es la célula fundamental de la iglesia y de la sociedad. ¿Por qué? Porque la vida y la salud de un cuerpo depende de la vida y la salud de las células. Si nosotros tenemos familias sanas, estables, fuertes, unidas, ese va a ser el germen primero y fundamental de crear nosotros una nueva sociedad. Lo segundo es el interés por la otra persona. El interés por el otro, también el desconocido, como nos dice la parábola del buen samaritano. O sea, el interés persona a persona. Que para mí el otro sea importante, que para mí me duela el sufrimiento del otro. Y doliéndome el sufrimiento del otro, como a una mamá le duele el sufrimiento del hijo, yo me comprometa en ayudar al otro a superar esas situaciones de sufrimiento. Es lo que llamamos las relaciones interpersonales, las relaciones tú y yo. Y el tercer nivel es el compromiso de cada uno de nosotros de construir una comunidad realmente fraternal, ¿no? Si nosotros estamos en Barranca, ¿qué vamos a hacer en Barranca para crear una sociedad fraternal, para crear realmente una sociedad donde haya la justicia, la paz, la solidaridad, la participación? Entonces, ese sería, digamos, como los tres niveles del mensaje: el nivel familiar, el nivel interpersonal y el nivel comunitario, en nuestro compromiso de crear una realidad nueva. Claro que sí. Es el mensaje entonces de la iglesia. Estuvo con nosotros hoy el Padre Eduardo Díaz, vicario general de la Diócesis de Barranca Bermeja. Padre, muchas gracias por habernos acompañado. No, con muchísimo gusto. Y a ustedes también. Por su invitación. Claro que sí. A ustedes también. Es entonces el mensaje para toda la comunidad de Barranca Bermeja en torno al verdadero significado de la Semana Santa, la Semana Mayor, que esperamos que hayan ustedes asistido masivamente a todas las iglesias, como ya lo dijo pues también el Padre, y la verdadera reflexión sobre estos días tan importantes. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.